Buenos días, que Dios los bendiga a todos los que van a ver esa transmisión en vivo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a continuar con nuestro estudio de matrimonios que hemos estado compartiendo estos domingos. Y hoy vamos a compartir la segunda parte que habíamos quedado pendientes. El papel del esposo en el matrimonio. Esta es la segunda parte de este estudio, matrimonios, que es el papel, la función, la obligación, le podríamos decir, del varón, del esposo en el matrimonio. Ya hablamos sobre la función de la esposa, ¿verdad? Y en esta segunda parte vamos a continuar, y ahí en Efesios 5:25 dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Muy bien. En esta segunda parte, empezamos aquí donde Dios da un mandamiento. Es un mandamiento para todos nosotros, los esposos, de que debemos amar a vuestras mujeres. Ya hablamos un poquito la responsabilidad de la esposa, ya lo compartimos, ¿verdad? Ya hablamos sobre el papel de la mujer. Hace 15 días compartí la primera parte de la función del papel o el papel del esposo, donde estudiamos en Génesis 2, del 21 en adelante, donde Dios hizo la creación de la mujer. Y para retomar un poquito, si usted recuerda que estudiamos esa parte de que Dios creó, formó primero al varón y no a la mujer. ¿Por qué creen ustedes? Si alguien puede responder que Dios formó primero al varón y no a la mujer. A ver, ¿por qué Dios formó primero al hombre y no a la mujer? ¿Por qué no fue al revés? Dios, en su omnisciencia, que todo lo sabe, que desde antes de la fundación del mundo, sabía que si formaba primero a la mujer, los matrimonios no iban a funcionar. Porque al formar primero a la mujer, ella tendría que ser la cabeza. Y como lo expliqué en el estudio de las esposas, de que Dios sabía desde antes de fundar a la raza humana, sabía lo que iba a pasar con Eva. Sabía Dios muy bien que Eva iba a ser engañada. ¿Lo sabía o no lo sabía? Lo sabía. Sabía que Satanás se le iba a revelar, lo sabía. Sabía que Judas iba a traicionar a su hijo, lo sabía. Sabía entonces que Eva iba a ser engañada, que no iba a tener una forma de pensar astutamente
Eva en el momento de ser engañada. Y es por eso de que hemos estudiado sobre ese pasaje, que por eso que pasó, la mujer no puede ser cabeza en su hogar, en el gobierno y mucho menos en una iglesia. ¿Por qué? Porque tiende a, y no estoy diciendo que no hay mujeres que sean verdaderamente responsables, maduras, que puedan llevar un liderazgo. Pero en el caso de, en el ambiente espiritual, en la iglesia o en la congregación, ahí sí no puede. Ahora, de que hay pastoras, lo hay. Hay pastoras que Dios lo ha permitido. No es la voluntad de Dios que haya pastoras, no. Pero Dios los ha permitido porque Dios ve que los varones no se levantan. No le echan ganas a estudiar la palabra. Una pregunta a los varones. Desde que te convertiste, ¿cuánto tiempo pasas estudiando la palabra de Dios? Entre semana, allá en tu casa. ¿Cuánto tiempo escuchas palabras de Dios en tu casa? ¿Cuánto tiempo dedicas a escuchar alabanzas, predicaciones, leer la Biblia? Que es tu obligación, que Dios manda, y no solo a los varones, ahí entramos todos, hombres y mujeres. Si en esa mínima responsabilidad que Dios nos delinda, que tenemos que estar en comunión con Él, no lo hacen los varones, cuanto más van a poder asumir, a llegar a obtener un liderazgo. Y es por eso que cuando Dios ve que los varones no se levantan, Dios permite. No era la voluntad de Dios. Es como cuando le preguntaron al Señor Jesús, ¿es lícito repudiar a la mujer? ¿O por qué Moisés les permitió que le dieran carta de divorcio a la mujer? ¿Y qué les contestó Jesús? En el principio no fue así. Eso en el principio quiere decir que cuando Dios creó el matrimonio, no era la voluntad de Dios que se divorcien, o que se divorciaran, o que hubiera divorcio. Es como el fabricante de un coche. ¿Por qué ponen una llanta de repuesto en cada coche? Tú compras un coche y siempre trae una llanta de repuesto. ¿Acaso el fabricante pensó de que es que las llantas se tienen que ponchar a fuerzas? No era la voluntad del fabricante que una llanta se ponche, porque supuestamente vas a fabricar algo para que no te dé problemas. Entonces, ¿por qué ponen una llanta de repuesto? Porque saben que no es la voluntad, no es lo que quisieran ellos como fabricantes de que pasen eso, pero por si las fly, si esto sucede, vamos a ponerle una llanta de repuesto. Así Dios, no era la voluntad de que haya divorcios, pero por la dureza de su corazón, en ese tiempo de Moisés, Dios permitió, no querían, pero estaban duro, me quiero dejar, me quiero divorciar, me quiero separar, etcétera, etcétera, y buscaban pretextos, etcétera, etcétera, y es cuando contesta Jesús, ahora cambian las cosas. Si tú te quieres divorciar, mujer o varón, solamente por causa de fornicación y adulterio, solamente, porque no es la voluntad de Dios. Muy bien. Entonces, vemos de que en Génesis, cómo Dios crea de la costilla de Adán a la mujer, la saca de su costilla, y vimos que la mujer es hecha de un material más fino, más refinada, de marfil, y nosotros, el varón, fue creado de lodo.
Y de ahí viene toda esta enseñanza de que por eso es que somos más toscos, más brutos, en el sentido de que somos ásperos, somos muy secos. Las mujeres no son así, lo vimos, que ellas son muy sensibles, diferente porque están hechos de otro material más fino que nosotros. Ahorita lo vamos a ver cuando lleguemos a Pedro. Y es por eso de que aquí en Efesios Dios manda, no es una opción, ni nos deja, si quieres amarla, ahí te lo dejo a tu consideración. Amad, está en imperativo, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pregunta, ¿cómo Cristo, miren cómo está haciendo Pablo una analogía, una comparación entre la iglesia y Cristo, y la está comparando con el matrimonio? ¿Por qué Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? Si tú preguntas, a ver, Señor, ¿de qué manera me amaste? ¿O de qué manera me amas? Si le preguntamos como iglesia, nosotros somos la iglesia, y le preguntamos a Dios, a Cristo, ¿cómo me amas, Señor? Aquí lo dice, hasta la muerte. Se sacrificó por la iglesia y se entregó a sí misma. O sea, que Dios está diciendo que en esta comparación que está haciendo Pablo entre la iglesia y Cristo, es lo mismo que nosotros debemos amar a nuestras esposas hasta la muerte. Como dicen por ahí, hasta que la otra nos separe. No, Señor. Ese es el mundo que no conoce a Dios. Aquí dice que hasta la muerte. ¿Por qué? Porque así lo hizo Cristo. Se sacrificó, murió por la iglesia dando su vida. Y es aquí donde nosotros decimos que de acuerdo a este pasaje, el matrimonio es eterno, es un pacto. Que debemos amar a nuestra esposa. Ahora, para que tú puedas amar, mira, aquí hay un problema de muchos varones. Muchos varones han perdido sus matrimonios. Tuvieron un fracaso. Porque el matrimonio es de dos. Y a veces, cuando hay problemas, a veces el varón o la mujer se sale del matrimonio. No conoce a Dios. Por eso, cuando los matrimonios no son cristianos, truenan porque no conocer a Dios en su palabra. Y muchos varones han perdido, fracasaron, se han divorciado porque no conocían la palabra de Dios y tal vez no sabían amar a sus esposas como Dios nos manda. ¿Por qué no sabíamos amar como Dios dice? Porque no teníamos el Espíritu Santo. Romanos 5:5, porque el amor de Dios, el ágape, ahí está el ágape, fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Un varón, cuando no es cristiano, no puede amar a su esposa. Ni la mujer, cuando no es cristiana, no puede amar a su esposa. O sea, hay algo que nos une, hay un sentimiento, una costumbre, por como dicen por ahí, que la costumbre es más fuerte que el amor. Hay una canción. Y es cierto, porque a veces cuando no tenemos a Cristo, no tenemos el Espíritu Santo, como que los matrimonios luchamos, batallamos, etcétera, etcétera. Yo digo amar a mi esposa, ella me dice amar, pero verdaderamente no sabemos amar. Porque no tenemos el amor ágape. Esto lo vamos a ver el próximo domingo, si Dios me lo permite, cuando estudiamos el amor ágape. Cuando vayamos ahí y veamos la descripción del verdadero amor, nos vamos a dar cuenta que no sabemos amar. O no sabíamos. Porque ahora que somos cristianos, ya debemos. Y debemos saber cómo amar.
La vez pasada estábamos platicando con una hermana y cuando leímos ese pasaje de Corintios 13:4 en adelante, las 14 descripciones del verdadero amor, híjole, no sé amar entonces, me dijo. No, dice, está muy difícil amar así. Sacrificial, que nada se jacta, todo lo puede. Híjole, no, dice, es muy difícil. Es difícil para el que no tiene el Espíritu Santo. Ahora, si aún así que tenemos el Espíritu Santo, cuesta todavía un poco, y va a costar mientras los varones y las mujeres no estén sometidas a Dios en una relación personal con Él. Mujeres, esposas, ustedes no van a poder soportar, porque el amor agape todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo puede. No vamos a poder llegar a ese punto mientras no tengamos una relación personal con Dios todos los días. Si tú nada más vienes los domingos y entre semanas no estudias, no ves las prédicas, no te llenas del Espíritu Santo. Llenarse del Espíritu Santo son 3 cosas: la palabra de Dios, música cristiana, películas, testimonio, etcétera, etcétera. Y gracias a Dios, aquí nadie se puede quejar de los que vienen entre semana de que se les da un alimento balanceado. Hasta los viernes tenemos palabra, tenemos testimonio. ¿Para qué? Que de esas 3 maneras, formas de que nosotros tratamos de que ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:28, y sean llenos del Espíritu Santo. No embriaguéis con vino, dice Pablo, no se emborrachen, mejor sean llenos del Espíritu Santo. Otro mandamiento, que nos llenemos. Tú ya tienes el Espíritu Santo, naciste de nuevo y por eso estás viniendo, pero te falta la llenura. Compras un carro y no te dan con el tanque lleno, te lo dan a un cuarto. Aquí está la llave y a ti te corresponde pasar a la gasolinera y llenar el tanque. Así es Dios. Nos da del Espíritu para que no nada nos falte y nosotros nos encargan, nos corresponde llenarnos. Si tú no vives pegado con Dios todos los días, no pudiste venir un domingo. No puedes venir entre semana por tu trabajo, por X motivo. Ok, si en verdad no puedes, busca. Ahí quedan las transmisiones grabadas. No pudiste venir un domingo, pues en la tarde o no sé, lunes, a la hora que yo tenga tiempo, voy a buscar la página de la congregación, voy a mandar solicitud para que me agreguen y yo esté al día, etcétera, etcétera. Voy a preguntar, pastor, mire, ¿cómo se llama la página? Manda un mensaje o hable, pero pastor, quiero estar pendiente de lo que se transmite, de lo que comparten en las páginas y no me quiero perder porque no puedo venir. No puedo venir o no pude venir. Y si ahí en ese momento, en ese tiempo de que tú busques a Dios de esa manera, te vas a alimentar. Pero si no lo haces, entonces miren, ¿qué pasa? Vivimos una vida de religión. El cristianismo no es una religión, es una relación personal con Dios todos los días. Entonces ya no eres un cristiano ungido, de todo lleno, sino que eres un religioso. Por eso las personas que están en una religión van cuando se les da su gana. Cuando no tienen nada que hacer. Porque si este domingo me sale una fiesta, prefiero la fiesta que ir a la congregación a alabar al Señor. Si este domingo me sale un evento o algo que yo sé que mi Dios tiene la preeminencia, primer lugar en mi vida, no puedo yo darle el primer lugar a otra actividad sino a Dios, porque Él me lo pide. Colosenses 1:18, y Él tiene la preeminencia en todo. Dios quiere el primer lugar en tu vida. Él no quiere que lo dejes al último.
Él no quiere sobras de nosotros. Por eso en Mateo 10:34, el que ama Padre más que a mí, no es digno de mí. Jesús está diciendo, mira, a mí no me vas a amar más que tu familia, ¿eh? A mí no me vas a amar más que tus amigos, más que tus hijos, más que tus padres. A mí me amas porque yo te amo y di mi vida por ti. Por lo tanto, por eso dice, el que ama Padre, y no dice que no los amemos, nunca dice, no los amen, solo a mí, ámenme. No, que no los amemos más. Él quiere el primer lugar en nuestras vidas. A mí no me vas a amar menos. A mí no me vas a echar de menos. O soy el primer lugar en tu vida, o no soy nada. Cristo no nos quiere al 30, al 40, al 70, al 80 en nuestras vidas. Él quiere el 100%. Porque Él dio el 100% de su vida, de su tiempo, de su amor. Nos los demostró en la cruz. Ahí es donde vimos cómo es que Cristo nos amó. Y dijo aquí, y se entregó a sí mismo. De esa manera, entonces nosotros debemos amar a nuestra esposa, a Cristo primeramente, a nuestra esposa, para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua, por la palabra. Aquí está en el versículo 26, se está hablando de lo que hizo Cristo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Santificó a la iglesia, la preparó con la predicación del evangelio. En ese momento que Cristo se ponía a predicar en los sermones por aquí y por allá, haciendo milagros, sanidades, en ese lapso de 3 años, Él estuvo santificando, preparando a la iglesia que iba a pasar a ser su iglesia de Él. Un varón tiene que santificar a su esposa por medio de la palabra. Tú tienes que ser la cabeza, el que enseñe. Porque qué vergüenza es que una esposa esté arriando al esposo en las cosas de Dios, en la palabra. Que tu esposa te esté diciendo, Pancho, ¿ya leíste? No te veo leyendo, no te veo orando. Qué vergüenza. Sino que tu esposa debe ver en ti la imagen que estás estudiando, que estás orando, que tú le invites a ella, mi amor, vamos a orar esta noche juntos, todo de ahora en adelante, antes de dormirnos, aunque sea 5 minutos, vamos a orar por nuestros hijos, por nuestros nietos, por tu trabajo, para que Dios nos siga bendiciendo, pero que tú seas. Es por eso que cuando no hay esa función en el varón, se convierte en matriarcado y empieza la mujer a llevar la batuta, aún así en las cosas de Dios, porque ve que el marido no se pone las pilas. Y ella puede estar llena del Espíritu Santo, puede ser una mujer de Dios que le gusta buscar las cosas de Dios, pero al ver que su marido no, ella la quiere manipular y el otro, como está falto de llenura del Espíritu Santo, ahí empiezan los conflictos, y ahí empiezan los problemas. A mí no me digas nada, ¿sí? Yo sé cómo tengo mi relación con Dios y por favor no te metas en mi vida, no te metas, ok, muy bien. Para evitar esos problemas, ándale pues, allá tú. La salvación es personal, no es por familia. No es por familia. Cuando Cristo venga en el arrebatamiento, Jesús dijo ahí en Mateo 24, que 2 estarán en la cama, el uno será tomado y el otro será dejado. La esposa que estaba metida en el Señor, amaba al Señor, se va a ir. Mientras el varón que no estaba en esa condición, se va a quedar, o viceversa. O se va el esposo en el rapto y la esposa se queda. Uno de los dos será dejado. Obviamente, hay matrimonios que se van a ir juntos los dos porque están caminando de la mano con Dios. Entonces, tenemos que tener este cuidado, tenemos que agarrar la onda que no estamos en una religión, que no es un chiste, no es un juego, las cosas de Dios, nos ha perdonado, nos ama tanto, somos sus hijos, somos santos, nos aparta.
Y por lo tanto, si tú tienes el Espíritu Santo, no se te debe de ser difícil estas cosas. Pero necesitas comenzar a partir de hoy a empezar a buscar más de Dios. Pablo continúa en el 27 de que Cristo hizo estas cosas, se entregó a sí mismo por ella para presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. Aquí está comparando en el versículo 27 el vestido de una novia cuando se va a casar. Si alguna de ustedes se casó de blanco, tuvieron ese cuidado de que el vestido, o que hoy en día las que se van a casar tienen ese cuidado de que el vestido no vaya arrugado o que lleve una mancha a la hora de entrar en el altar o en el lugar donde van a casarse, ¿verdad? Porque es vergonzoso. Que imagínate que el novio está esperando, viene la novia y todo sucio el vestido y todo arrugado. Oye, ¿qué pasa? Como que no va. Ahí te diste cuenta que la que se va a casar contigo es descuidada, no tuvo ese cuidado de venir arreglado. O que del varón que si se va a casar con traje, una camisa, o que traiga el saco sucio, o la corbata toda chueca, o etcétera, etcétera. Cosas así de ese tipo, sino que Cristo dice, las arrugas y las manchas es el pecado. Las manchas y las arrugas en el versículo 27 es el pecado. Que cuando nosotros nos vayamos en el rapto, dice la Biblia, Apocalipsis 19, que vamos a casarnos con el novio. Espiritualmente es una analogía, una metáfora comparando de que Cristo es el novio y nosotros, la iglesia, somos la novia. Cuando venga en el rapto, allá nos casamos para estar con Él eternamente en una simbología espiritual, una comparación que está representando la palabra de que pues cuando se casa una pareja es para toda la vida. Y Cristo está preparando en este tiempo, por medio de la predicación de su palabra, para que cuando ese día llegue, nosotros como novia espiritualmente, aquí estamos hablando en general, como novia, nos presentemos de Él con un vestido blanco, sin mancha y sin arruga. Por eso en el rapto se van casi la mayoría, todos que no anden en pecado, que no anden en fornicación, en adulterio, en borracheras, viendo inmoralidad, que estén viviendo una vida de santidad. Esos son los que tienen el vestido sin manchas y sin arrugas. Todo lo que nos manda Dios en su palabra, todo lo que nos manda, la comunión, congregarte y no dejes de congregarte. Ahí está otro mandamiento, no dejen de congregarse. Hebreos 10:25, como algunos tienen por costumbre, otro mandamiento, ¿verdad? Entrar en su santuario, dice los salmos, alabar, aplaudir, cantar himnos, alabarle, etcétera, etcétera. Es otro mandamiento. Si has perdido tu primer amor, vuelve a tu primer amor, por favor. Porque Dios, ahí está la sentencia. Si no, vendré a ti como ladrón en la noche. Vuelve a tu primer amor. Ámame otra vez como me amabas cuando te hiciste cristiano, cuando recién te convertiste y dabas todo por mí y estabas al 100 presente, venías temprano y aquí estabas pendiente, etcétera, etcétera. Y ahora no lo haces. Todos esos mandamientos se convierten en pecado. Pecado es la rebelión contra Dios. O sea, no obedecer esos mandamientos, esos principios que Dios nos manda, se convierte en pecado. El pecado de rebeldía. No quiero. ¿Por qué me van a obligar a venir temprano? ¿Por qué? Yo quiero a la hora que se me da la gana. Eso lo hacen los religiosos. Los religiosos llegan a la hora que ya están echando el agua bendita nada más. Yo lo miraba cuando estaba chamaco.
Yo cuando estaba niño me llevaban y miraba yo ahí a algunas señoras hasta atrás roncando. Y nada más sonaba la campanita, tilín, 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 de que ya iban para el último. Despertaban a esa hora. No sé si a ustedes les tocó, ver, yo lo vi. Y yo dije, bueno, yo como chamaco no pensaba todas estas cosas, ¿no? Pero ahora me acuerdo y me doy cuenta. Pues así están algunos cristianos. Vienen ya a la hora del agua bendita. Es que tenemos que agarrar una disciplina. Si sabes que a las 10, mínimo 5 minutos antes, 5 para las 10 debo estar adentro para que entremos orando todo. Pero es una falta de disciplina. Tienes que levantarte más temprano. Ya te da igual, llegues temprano, llegues tarde, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que le agrada eso a Dios? ¿Por qué? ¿Y por qué ya no lo haces? Porque ya no lo amas. Es mentira. Ya no lo amas. Ya no lo amas como al principio. Algo pasó, algo se perdió. ¿Y sabes qué? Él sí te sigue amando. Él te sigue amando. Nos sigue amando. Y está esperando que tú vuelvas, que te arrepientas, que vuelvas. Y es por eso que no te has muerto. Y no nos hemos muerto. Porque nos ama tanto. Y está esperando de ti que vuelvas. Te está esperando con los brazos abiertos. Pero eres tú. Al menos que cuando Él vea que de plano no quieres entender, entonces vendrá el jalón de oreja. Y eso va a demostrar que te tomó por hijo. Y gloria a Dios. Porque Dios al que toma por hijo, lo disciplina. Pero si no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, viene el rapto y te quedaste, bueno, no te disciplinó antes porque no eras hijo. Y ahí nos veremos. Y ahí va a ser ya la última oportunidad. Es por eso que tenemos que tener en cuenta que tenemos que amar a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Dice el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. A ver, ¿cómo amo a mi propio cuerpo? Si yo no amara a mi propio cuerpo, hay un dicho cuando les dicen a la persona, mírate cómo andas. Se ve que ni a ti te quieres. Ni tú mismo te quieres. Y es cierto. Porque esas personas, cuando las ven así de esa manera, andan todas sucias, dejadas, con el pelo largo, etcétera, o cualquier cosa que esas personas no se aman porque no se cuidan a sí mismos. A ver, si nos da hambre, ¿seríamos tontos de no comer? No. Vas y buscas comida de alguna manera. Si te enfermas, ¿te vas a quedar así enfermo o vas a tan siquiera levantarte y buscar una pastilla? Seríamos tontos de no hacerlo. ¿Quién de nosotros se va a quedar tirado y no ir al médico? No, porque me amo mi cuerpo. ¿Sí? No quiero estar sufriendo. Yo no quiero estar sufriendo de calentura, de un dolor. Como estos días, esta semana que yo me enfermé, tuve que buscar. Le oré a Dios primero. Y como Cristo dijo que siempre nos vamos a enfermar este tiempo, nos vamos a seguir enfermando, porque si no, no dijera, oren por los enfermos y sanarán. Y úngalos con aceite. Sino que aún así nos vamos a seguir enfermando. ¿Y qué tuve que hacer? Salir, le oré a Dios, ¿sí? Si en el transcurso de ese momento de la oración Él hacía un milagro, o en el transcurso del camino hacia el doctor o hacia donde yo fui, me sanaba, gloria a Dios. Pero no fui tonto y quedarme así con el dolor. Yo andaba con un dolor acá que tenía una contracción que no me dejaba caminar, etcétera, etcétera.
mas sin embargo me amo. Amo mi cuerpo porque pues no quiero estar sufriendo. Por eso esas personas que andan en las calles, solo como les llaman vulgarmente teporochos, borrachos, sucios, pidiendo dinero, etcétera, les dice, es que no te amas. Entonces, en esa comparación, así quiere, si tú te amas, te cuidas, te bañas, te perfumas, ¿sí? Tienes cuidado de tu persona, etcétera, etcétera, es que te amas. Y por eso cuando vas en el espejo te miras, etcétera, qué bonito soy, etcétera, etcétera. Y como la canción, ¿verdad? Cuánto me quiero. En esa manera estás demostrando que vas a amar a tu esposa. Y cuando ella se enferme, la vas a cuidar, la vas a llevar, le vas a pasar una pastilla, la vas a llevar al médico si es necesario. Y no que la pobre mujer esté ahí tirada en la cama y tú con tu celular y no te preocupas por ella. Así como amamos nuestros cuerpos. Si nosotros nos amamos, entonces en esa similitud tenemos que amar a nuestros esposos. Mi esposa lo puede decir, está aquí presente. Yo cuando ella se enferma, yo soy el primero que salto. Una pastilla, vamos al médico, te llevo al médico, vamos. A veces a ella no le gusta, no, ahorita voy a esperar si se me pasa, que no sé qué. Bueno, allá tú. Pero yo de volada salí. Porque sé que a mí no me gusta sufrir. Yo la verdad soy muy cobarde para la enfermedad, lo digo. Yo me enfermo y rápido busco cómo solucionar mi problema. Así lo hago con ella y con mi hijo, que también está presente. Ellos cuando estaban chiquitos, rápido. Éramos novatos en ese tiempo, una gastadera que hacíamos, que tuvimos con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque casi los quisimos meter en una burbuja. Con el primero más, porque era el primero. Él fue el que más se nos enfermó y en el que más gastamos porque cometimos un error que no conocemos, no sabíamos, de que envolver tanto a nuestros hijos desde pequeños, desde bebés, y que no le pegue el sol, ni el aire, ni nada, lo haces un enfermizo. Y hasta la fecha, ya estás grande y ahí están, tantito les pega el aire y ya les da gripa, ya se enferman, porque desde niño los sobreprotegiste. Los sobreprotegimos, dijera el otro, porque yo también cometí ese error. Pero no conocíamos la palabra de Dios, más que si los teníamos como un ídolo a nuestro niño, a nuestra niña, etcétera, etcétera. Y no está mal, pero por no tener experiencia, por no conocer la palabra, porque también aquí hay mucha consejería en cuanto a los hijos, nos pasó eso. Pero mis hijos, hasta hoy ellos lo pueden decir, que siempre salí corriendo al médico a llevarlos. Porque los amo. Nunca a un hijo lo vamos a dejar tirado que estén ardiendo en calentura. Y en esa forma también Dios nos manda que amemos a nuestra esposa. ¿Lo hacías esto? No. Entonces, si la mujer se fue con otro o el varón se fue con otro, porque a veces le echan la culpa, bueno, es que ella se fue, ella me abandonó y ella es la culpable y ella tiene más culpa. O él, que hizo lo mismo, tiene más culpa. Pero también hubo algo en ti que no estaba bien. Y por eso, a veces, la esposa o el esposo, lo que no encuentra en su esposo o lo que no encuentra en el esposo, si no son cristianos, tarde o temprano lo van a salir a buscar. O va a venir alguien por ahí y se los va a ofrecer. Y ahí es donde las mujeres que son más débiles, como le pasó a Eva, son engañadas pensando de que ellas iban a ser feliz con ese hombre con el que se fue. Y es un error. Va a fracasar otra vez. Porque el matrimonio, la relación es para dos cristianos. No obtuvo la felicidad con su primer esposo, ella piensa que lo va a obtener con el segundo. Y no es así. Le va a pasar como a la mujer samaritana que no tenía a Cristo. Vino uno, llevaba 5 maridos y va a fracasar, y va a volver a fracasar, y va a volver a fracasar. Así el varón puede andar de mujer, en relación,
mientras no tenga Cristo. Pero hasta que viene Cristo en nuestras vidas, Él lo llena todo. La mujer samaritana tenía un vacío. Juan capítulo 4. Tiene que leerlo todo. Un vacío en su corazón y por eso ella buscaba en los hombres la felicidad. Ella buscaba que este hombre no me hizo feliz. El segundo posiblemente lo voy a encontrar. Fracasé y así el tercero, en el cuarto. Pero ella estaba buscando la felicidad en los hombres. Los hombres igual en mujer tras mujer tras mujer quieren encontrar la mujer idónea, la mujer para ellos, que esté guapa, bonita, que tenga un buen cuerpo, que me haga mis gustos, etcétera, etcétera. Pero al tiempo, tarde o temprano, va a fracasar. Van a fracasar. Es como las personas que ese vacío con que nacemos y traemos, lo llenamos con mujeres, con hombres, con sexo, con droga, con alcohol, porque hay un vacío. Yo voy a vender ahí entre semana a las oficinas de salud, algunas dependencias de salud, y veo que cómo es posible que los doctores que están dando consulta, de repente los veo que salen y agarran su cigarro. Oye, si eres médico, tú le tienes que decir a la gente que el cigarro no es bueno para su salud, más si tienen una enfermedad crónica, etcétera. Tú tienes que poner el ejemplo. Y veo, y es no solo médicos, veo muchas personas que trabajan en oficinas, licenciados, ingenieros, y a veces los ves y lo agarran el cigarro y se llenan de humo los pulmones y qué sabroso lo bajan, ¿no? Y bueno, eso hacíamos nosotros. Sí, porque lo veo que le dan un jalón. Es como aquel que agarra el polvo, ¿no? Y hasta hace así, toca, como en las películas. Y queda tranquilo, relajado. Porque esa ansiedad, ese vacío, lo llenó. Esas personas lo llenan con humo, con cigarro. Viene el fin de semana y agarran y compran cerveza, trago, licor, y con eso llenan ese vacío por la falta de Jesús. Por eso Jesús dijo, mi paz les doy, mi paz les dejo, yo no la doy como la da el mundo. Y es hasta que entra Jesús, yo fumaba bastante y tomaba. Soy honesto para que vean lo que Cristo ha hecho en mi vida, las personas que me conocen. Y ellos son testigos, mi familia y mis contactos y algunos amigos, ellos están, si viendo algún día que vayan a ver este video, ellos van a decir, es cierto lo que está diciendo Luis, yo lo conocí. Ese Luis que conocí no se compara con lo que ahora es, y no miento. Y lo digo siempre para que vean lo que hace Cristo en nuestras vidas. Nuestra familia vea la transformación que ha hecho Cristo en nuestras vidas. Que no venimos aquí a una religión o cosas raras, que somos una secta y no sé qué. No. La gente tiene un mal concepto del cristianismo. Piensan que como no hacemos lo mismo que ellos, somos sectas. Estamos en contra. No. Y así pensábamos nosotros. ¿Verdad? Pero tenemos que entender de que para que nuestro matrimonio funcione bien, tenemos que estar pegados con Dios. Muy pegados, ambos, mujeres y varones. Cualquiera que los dos se desprende, ¿sí? Vienen los demonios. Pedro dice que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Viendo a quién, como la manada que va ahí en la selva, yo le he visto, van los venaditos y el más chiquitito, los que se van quedando hasta atrás, son los que alcanza el león. Hay unos que cuando ven al león corren y alcanzan a la mamá. Pero los demás, hay unos siempre que se van quedando, a eso los come el león. Así es Satanás. Satanás anda viendo, a ver qué anda, como dicen ahí vulgarmente, a ver quién anda penqueando en las cosas de Dios.
Sí, para que se lo arrastre, se lo coma, lo haga caer en pecado, lo haga perderse más, lo haga alejarse más de Dios, porque ese es el objetivo de Satanás, alejarnos de Dios. Él lo que quiere que tú abandones algún día a Dios. Esa es su misión. Él quiere ver en ti que te olvides de Dios, que apostates de tu fe, que te apartes, que nunca más vengas ya a la congregación, porque sabe muy bien Él que si lo logra hacer, tu alma le pertenece. Por eso que dice en las cartas de Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, pero salieron para que viéramos que no todos son cristianos, que no todos son de nosotros. Y el tiempo lo va a decir, el tiempo lo va a decir. Muy bien. 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida como también Cristo a la iglesia. A ver, aquí es lo que estaba yo hablando hace ratito. Nuestro cuerpo la sustentamos con alimento, comida, bebida, etcétera, etcétera. La cuida, nos bañamos, yo cuido mi cuerpo, me tengo que bañar, me tengo que poner cremita porque ya está reseca mi piel, me tengo que afeitar para que yo me vea mejor. Estoy cuidando mi cuerpo. En esa forma quiere que Dios tratemos a nuestras esposas así. ¿Cómo? ¿Cómo nos sustenta Cristo? Por medio de su palabra. Y la cuida. Miren, veamos esto. Está haciendo la analogía Pablo con Cristo y la iglesia. Cristo dice que nos sustenta, que la sustenta y la cuida. La sustenta, ¿cómo la sustentan? Con la palabra, que es el alimento. Y la cuida, a ver cómo nos cuida. ¿Cómo nos cuida? Por medio del pastor. Es el pastor el que tiene que cuidar el rebaño. En el reino animal no vemos ningún otro tipo de animales que necesiten pastor. Solo las ovejas. Nunca vemos un grupo, una manada de leones, de tigres, de changos que necesiten un pastor. O que haya un hombre que los ande cuidando, pastoreando, guiando. No, nadie. No hay ninguno, solamente las ovejas. ¿Y por qué siempre en la Biblia se menciona la palabra oveja y siempre Dios habla que somos sus ovejas y que siempre nos compara como ovejas? Porque somos la raza humana, Dios nos compara porque somos otra vez como tontos y semiciegos espiritualmente. No nos podemos guiar solos en esta vida porque no sabemos cómo. Y es por eso que Dios dice que la raza humana, ahora que somos sus ovejas, ¿sí?, necesita un pastor que las cuide, que las apaciente, que las alimente, que si ya se enferma uno, como dice Ezequiel, que aquellos pastores que no visitaron a la perniquebrantada, a la descarriada, a la enferma y a todos esos tipos de ovejas, Dios se los va a reclamar. Por eso, un pastor tiene que cuidar a sus ovejas. Ahora, ¿las cuida por qué? ¿Porque alguien se lo manda? No, porque las ama. Y ese amor especial que Dios pone en el pastor es la obra del Espíritu Santo. Por eso compara en Juan capítulo 10, hay un pastor que es asalariado y uno el que da, y hay otro que hasta su propia vida da por las ovejas. Y el asalariado está por sueldo, nada más por ganancia, por hacer dinero. Se metió al pastorado para hacer dinero, enriquecerse. Pero cuando ve el problema en las ovejas, no les importa, nunca tiene tiempo, no les da consejería, no ora por ellas, no las visita. Están tronando los matrimonios, que truenen. ¿Ya dejó de venir una? Que no venga. Total, hay más. Y no es así. Porque Dios nos los va a reclamar. Dios nos los va a demandar. Ahora, si en ese transcurso de que nosotros estamos pendientes y la oveja anda de rejega y ya no quiere venir, ya le hemos hablado, le hemos hecho un telefonazo y no quiere, bueno, ya no está en nosotros. Nos lavamos las manos
y ya queda bajo su responsabilidad. Pero Dios ya no me los va a demandar a mí. Si uno de ustedes se pierde. Porque también Dios no quiere a nadie a la fuerza. Nos dio un libre albedrío para que lo amemos libremente. Ahora, ahí está la otra parte. Que Dios va a ver, si necesita disciplina, la va a disciplinar. Como un pastor que siempre lo comparamos, que había una ovejita rejega, se salía de la tranca, iba el pastor, la traía y la volvía a poner. Y se salía, al rato se salía y se brincaba la tranca y era la única. Todas las demás estaban ahí. Y era la única. Y se le cansó la paciencia al pastor. Vino y le quebró una patita para que ya no se pudiera brincar. Y así es Dios. Yo he visto muchos memes ahí de que ahí están las imágenes de personas o como cristianos, ¿no? Que con una muleta ya vienen quebrados, zafados y disciplinados y hasta ponen ahí, pastor, ore por mí, voy a regresar a la iglesia. ¿Por qué tuvieron que llegar a ese extremo? Porque Dios la disciplinó. Y qué bueno, porque ahí vemos el amor de Dios. Pero también dice Hebreo que dura cosa es caer en manos de aquel. Porque a veces va a tratar suave, pero a veces duro. Y a veces de una vez se los lleva a casa. No, vámonos. Dios sabe todo de nosotros. Él sabe el futuro. Si vamos a obedecer o no, cómo nos vamos a conducir en esta vida, si nos vamos a estar a punto de perdernos, mejor nos lleva a casa, o si vamos a hacer piedra de tropiezo para otro, nos lleva a casa, dice Corintios, nos lleva a casa para que no seamos de tropiezo. Mejor, por eso hay muchos enfermos y muchos duermen ya. Dios se los lleva a casa antes, porque los ama. De verdad, ahora yo entiendo estas cosas. ¿Por qué Dios permite que un bebé muera en el vientre de su madre o sean abortados? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios permite que los niños mueren a veces muy chiquitos? Porque Dios lo permitió. Y ahora veo el amor de Dios de que ahora a estas alturas, que he alcanzado, estamos alcanzando sabiduría, madurez, veo que es mucho mejor. Ahí veo la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Guardar a esos niños para que no vengan a sufrir mejor. Los guarda para el reino milenial. ¿Y qué mejor? Por eso, como cuando llegamos a esa madurez como cristianos, una madre cristiana, si muere su bebé o pasa algo, o se fue ante su muchacho, o lo recogió el niño, y ya es madura, va a pensar, gracias Señor, porque mi hijo iba a sufrir como todos nosotros. Aquí tenemos, esta vida es un sufrir. Que hay que sudar, que levantarse temprano, que hay que ir a trabajar, que hay que esto, que el otro. Y como que nos aburre y nos fastidia y nos cansa. Por eso queremos que ya venga Cristo para que se acabe todo esto, ¿verdad? No, dice uno por ahí. Quiero seguir sufriendo. Bueno, muy bien. ¿Estamos entendiendo entonces, varones? Vamos a Colosenses, a 1 de Pedro 3:7, antes de 1 de Pedro 3:7. 1 de Pedro 3:7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Nuevo Testamento. Dice así: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas, sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Miren, dice Dios, nos manda otro mandamiento, que vivamos con ellas sabiamente, que tengamos sabiduría, que pensemos, varones, que sepamos pensar cómo vamos a tratar a nuestras esposas. Y lo compara dando honor a la mujer como a un vaso más frágil. Vamos a ilustrarlo. Ustedes han visto algunos vasos de cristales que venden en el mercado, que el cristal es muy delgadito, muy delgado, muy livianos.
que a veces que si tú los aprietas con la mano, se rompen. O cualquier golpecito, hay unos vasos que son más gruesos y se te pasan a golpear por ahí en el lavabo, no se rompen. Pero estos vasos son tan delgaditos que con un golpecito se te rompen. O tú la puedes apretar y se rompen. Dios está comparando que la mujer es mucho más débil, más sensible que nosotros. Por eso lo compara como un vaso más. O sea, si ese vaso es tan frágil que se rompe nada más con que lo apriete o que se te golpee tantito, es tan frágil, ¿cuánto más la mujer? Entonces, la mujer es mucho más frágil que ese vaso todavía, que es más delicada. Y si no entendemos eso, a mí me ha costado y me costó pleitos y eso y sigo cuando se me olvida, híjole, me recuerda a Dios y tengo que ponerme otra vez al tanto y digo porque como que a los varones se nos olvida, como que cuando está el pleito y está el problema y está la discusión y bueno, mi amor, ya también perdóname y ya me voy a portar bien y ya no voy a hacer así y bueno, la mujer dice que sí y queda esperando para ver tu cambio. Pero una semana, unos días, y como que se nos olvida otra vez. Así como ese material tan frágil, la mujer es mucho más. Y si no sabemos tratarlas, si somos rudos, mire, por ejemplo, ese tipo de material tan frágil, siempre nosotros lo agarramos con cuidado. Lo agarras, lo pones por aquí, lo mueves allá, ya sea un vaso, un plato de ese tipo de material o cualquier objeto que tú sabes que es muy frágil, siempre lo agarramos y lo tratamos con cuidado. Que no se te vaya a caer, que no se te vaya a golpear, etcétera, etcétera, y lo tratas como el celular. El celular se te cae, ¡pum! Y se estrella la pantalla, ¿no? Entonces, Dios compara que la mujer es así. Y si no sabemos tratar de esa manera, como un vaso más frágil, miren, no nos atrevamos a pedirle a Dios en nuestras oraciones porque no nos va a contestar. Y es por eso que muchos varones, sus oraciones ni al techo llegan porque tienen una mala relación con su esposa. Y es igual, ¿no? Lo mismo. Es lo mismo. Mujeres, es lo mismo también. Si tú tratas mal a tu esposo, no lo respetas, es ahí donde Dios no contesta las oraciones. ¿Por qué? Porque lo dice acá, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios dice, ¿sabes qué, Luis? Si tú no tratas bien a tu esposa, no la honras, no te atrevas a venir a pedirme algo. No voy a escuchar. Y cuando yo entendí esto, fue revelado en mi vida, digo, Dios mío, o sea que, caray, tengo que andar con mucho cuidado entonces, para que yo no esté orando y orando y nunca vea, pasa tiempo y no veo solución, no veo respuesta, etcétera, etcétera, porque hay algo que está estorbando. Mientras no estemos bien con nuestras esposas, Dios no va a contestar. Vaya a Colosenses 3:18 para que lo tracemos ahí. Colosenses 3:18 al 19. Colosenses 3:18 al 19. Dice, Colosenses 3:18 al 19. Casadas, estad sujetas como a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Estoy tomando el contexto para decirle que a las mujeres les conviene más que se sujeten a su esposa, a su esposo, a que ellas les fuera puesto como cabeza, se tendrían que sujetar a Cristo. Porque esa demanda se lo hace el varón. El varón tiene que sujetarse a Cristo. Entonces, mujeres, les conviene más porque como Dios sabe que no van a tener esa manera de saber actuar, pensar, ser astutas, entonces les conviene más que se sujeten a su esposo. Porque si ustedes quieren ser cabezas, mujeres, óigame, ustedes
al ser cabezas, entonces a ustedes se les va a pedir más cuentas, ya no sería el varón, sería al revés. Entonces, les va a ir como en feria si ustedes no se sujetan a Cristo. Y como la mujer, por lo mismo que lo que pasó en el huerto del Edén con Eva, que ya explicamos tanto, no podrían. Entonces, es mejor, les conviene más, la tienen más fácil ustedes mujeres, a que se sujeten. Ahora, claro, también se van a sujetar al Señor en su palabra. Estamos hablando de sujetarse al esposo, de que ella no es la que sea que truene el chicote en el matrimonio, la que tome decisiones. Por ejemplo, un día un hermano me contó que fueron al súper a comprar, iban con su esposa y fueron a comprar a la despensa y el esposo quiso comprar una jarra que le gustó. Mira, mi amor, mira, a mí me gusta esta jarra que no sé qué. Y contesta la mujer, no me estén comprando nada. Oye, los dos trabajamos. Yo puedo tomar una decisión. Pero hay mujeres así que quieren controlar al marido. Y me hubiera dicho, bueno, mi amor, ahí tenemos 3, 4 jarritas, ¿no? Pero si tú quieres, si tú lo vas a pagar y a ti te gustó, no hay problema. Tú también tienes derecho a gastar lo que ganas. Pero ya actuar de esa manera, no quiero comprar nada o no estamos comprando nada, ahí es donde ve que ya está ella queriendo llevar la cabeza. Ella está tronando el chicote ahí. Como hay un chiste que le escuché, que dos varones le dice, mira, pues nos vamos a ir de vacaciones con mi esposa. Bueno, mira, compadre, dice, tú sabes que nosotros somos los que mandamos, ¿ah? ¿Verdad? Sí, compadre, bueno. Cuando tú estés allá con tu esposa y cuando veas en la madrugada y oigas un gallo por ahí que siempre canta, para la próxima, levántate temprano, vas, agarras al gallo y le aprietas el pescuezo y le dices, aquí solo canto yo. Como ese dicho famoso que dicen algunos varones, ¿no? Aquí mis chicharrones truenan. Aquí solo mando yo. ¿Lo han escuchado? En las películas y en la vida real, ¿no? Vas y le aprietas el gallo y le dices, aquí solo canto yo. Bueno, y cuando regresaron, ¿y cómo te fue, compadre? No, pues mira, me fue mal. ¿Cómo? Sí. Pues fíjate que cuando la segunda vez canta el gallo, ¿y qué crees? Mi esposa se levantó primero. Si no le entendieron, ahí se los dejo de tarea. O sea que la mujer quería ella tronar los chicharrones. Y hizo lo mismo. Queriendo, no, aquí yo soy la que voy a mandar. Y por eso, en esa comparación, le apretó el pescuezo al gallo, aquí solo canto yo. Ni el gallo, ni su marido, la mujer. Ahora sí le entendieron. Bueno, vamos al 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ella. ¿Qué entienden por ásperos? Rudos, duros, toscos, que la traten mal. ¿Sabes por qué fracasó tu matrimonio? Muchos varones no supieron tratar bien a sus esposas. Colosenses 3:19. Porque fueron ásperos, duros con ellas. Cuando no éramos cristianos, muchos de nosotros llevábamos una vida de inmoralidad, de pecado, de borrachera, que venía el marido ya borracho y se la venía a surtir.
Yo lo vi con mis padres. Yo era niño. Que mis papás iban a un lugar o salían a fiestas y ya de regreso, yo estaba chico, como de 7 años, ya se estaban peleando. Los dos tomados. Y agarrado, yo vi una vez como mi papá le soltó de uno a mi mamá y cayó en el suelo. Y más que mi papá venía de esa familia con ese pensamiento que era machista. Y así muchos varones, antes de ser cristianos, ahorita que ya son cristianos, ya no deben de ser así, machistas. No existe el machismo en la Biblia. Y antes de ser cristianos hacíamos eso. Y miren, ¿y qué le causamos a nuestras esposas? Le causamos mucha tristeza, mucho dolor. Soy honesto. Cuando yo inicié mi matrimonio joven, al no tener a Cristo, yo hice un monstruo de mi esposa. Yo hice un monstruo de ella. Porque al principio estábamos jóvenes, yo estaba acostumbrado a otra vida más liberal, etcétera, etcétera, porque no me escribí con mis papás, etcétera, etcétera. Pensaba que aún así, siendo casado, yo podía hacer lo que yo quisiera, etcétera, etcétera. Y tuvimos muchos problemas. Y al principio mi esposa era cariñosa, me amaba, me respetaba, daba todo por mí, era yo su ídolo. Pero conforme yo fui portándome mal, ella fue endureciendo su corazón, yo fui creando un monstruo, le digo, porque llegó el tiempo que cuando llegamos a los problemas matrimoniales, ya me faltaba el respeto, nos agarrábamos del chongo, nos poníamos a pelear muy feo, que mis hijitos estaban chiquitos y ellos miraban a veces y gritaban, mi hijo cuando nos poníamos a pelear y todo eso, y vi cómo yo formé un monstruo en mi matrimonio. Pero cuando vine a Cristo, empecé a entender la palabra y me llevó mucho tiempo, como 5 años, a que mi esposa volviera a cambiar otra vez conmigo y yo con ella. Yo a veces le pregunto, todavía, cuando digo, ¿sigo siendo el mismo? Ahí vas, carnal, me dice. Ahí vas. Bueno, sé que cuando me dice así, ahí la llevas. Que no soy perfecto, no he llegado, pero siempre ella me dice, bueno, sí has cambiado, dice, has cambiado. Todavía tienes algunos detalles, bueno, pero lo entiendo, dice, porque no hay varón perfecto, no hay hombre, no hay esposo perfecto, no somos perfectos, no hay matrimonio perfecto. Seríamos hipócritas decirles a estas alturas que ya somos un matrimonio perfecto y que nunca, pura miel, amor. No, de repente también discutimos, pero ya no discutimos y ya no nos mandamos al carajo como decíamos antes, ¿no? Ya no. O sea, cuando está así, bueno, le bajo, yo soy siempre el que le bajo, mejor me callo, mejor y me pongo a orar. Y eso es muy bueno. Cuando tú discutas con tu esposo, estén discutiendo, si él ves que no, uno de los dos tiene que doblar las manos y ponerse y salir, ¿sabes qué? Mejor ahí la dejamos y sal y oras. Porque es ahí donde se está levantando Satanás. Es ahí donde Satanás está, échale, no te dejes, órale. Y está ahí. Y eso es lo que quiere. Que ese momento tome malas decisiones y que tú vayas a tomar una decisión de salirte de tu casa, irte, etcétera, etcétera. Por eso la vez pasada en la de mujer yo le dije, mujeres, cuando pasen estas cosas, estés muy airada y enojada, no vayas a ir a platicar con un amigo o alguien que sepa que tú le gustas. Porque en esa ira que tú tienes puedes caer, el coraje puede hacer que te quieras vengar de lo que te hizo tu esposo o el mal momento y te vas a querer vengar de esa manera. Y no vas a saber pensar y te vas a acostar con ese hombre y vas a echar a tu vida, a perder tu vida. Igual el varón. Nunca, es para ambos, varones y mujeres, nunca cuando estemos peleando o estés enojada, porque nos vamos a pelear, nos vamos a enojar. Sí, la Biblia lo dice, airaos, pero no pequéis. Es airaos, es enojarse.
pero no pequen. Entonces, evitemos esto de que porque estoy enojado con ella o con él y voy a mandar mensajes a mí. Por eso, no debemos tener contactos, varones, principalmente los varones, nada de contactos de amiguitas. Que tú sabes que en otro tiempo, en tu vida pasada, te gustaba. O algo mirabas en ella que te atraía. Igual las mujeres, no deben de tener contactos. Si son casadas, nada de contactos, amiguitos y por ahí escondidas y que no sé qué. O escribirles o mandarles mensajes, etcétera, etcétera. Porque los va a tentar el diablo y los va a hacer caer. Tu esposa debe saber quiénes son tus contactos. Tu esposo debe saber quiénes son tus contactos. Bueno, amigos que conocemos, que lo conozco a ella, o la familia, mis familiares, sus familiares de él, nada más. Hermanos de la iglesia, no hay problema. Pero nada de tener contactos. Comienza a borrar esos contactos que tienes. ¿Por qué? No tienes por qué estarles escribiendo. ¿Y cómo estás? Y fíjate que, y que no sé qué. Tal vez en ese momento no tengas malos pensamientos, pero de ahí es donde se agarra Satanás. Así que al rato llegando a su casa, a depurar el celular. Mujeres y hombres, nada de contactos. Solo la familia, los hijos que conocemos, los hermanos en Cristo, no hay problema. Para no caer en eso. Tengamos mucho cuidado. Dice un proverbio que jugará el hombre con fuego y no se quemará. O sea, no podemos estar jugando con la lumbre. Así es, no podemos estar jugando con el pecado. Parece mentira que ahorita no. Pero Satanás es muy sutil. Va a mandarte un mensaje por ahí de uno de esos contactos. ¿Y cómo estás? Bien. Y fíjate que estaba pensando en ti. Ah, sí, qué casualidad, yo también. Y que por ahí empiece. Y lo tengas escondido de tu esposa o de tu esposo. Ah, Satanás, de ahí se va a agarrar. Tengamos mucho cuidado. Amad a vuestras mujeres y no seas ásperos, toscos, rudos. Una vez, fíjense, escuché el pastor Chuy, escuché en una prédica que él dio. Un día su esposa estaba en sus días, ¿verdad? En sus días de menstruación. Y sabemos que las mujeres en esos días se ponen más sensibles todavía, mucho más sensibles. Yo lo aprendí. Como les dijo, ahora mejor en esos días me callo, no digo nada para que no sea acusado en mi contra, ¿verdad? Porque a lo mejor no vaya yo a tener la culpa, pero como está así, se va a venir contra mí. Mejor calladito te ves más bonito. Trato de no enojarla. Sí, mi vida. Ah, sí, mi amorcito. Sí, está bien lo que tú digas. Y mientras se le pase esos días, porque hasta ellas se dan cuenta ahora, algunas mujeres han entendido de que antes de ser cristianos no sabían esos malos humores, esos, etcétera, pero ahora sí. Y algunas tratan de controlarse, ¿verdad? Un día el pastor Chuy, su esposa estaba en esos días y se sentía mal porque hay unas mujeres, algunas, no todas, que cuando están en esos días les da mucho dolor menstrual, ¿verdad? Les duele. Yo me acuerdo que cuando recién nos casamos con mi esposa, le venía mucho dolor a ella en esos días. Yo salía corriendo a comprarle una pastilla, Cibalgina, algo así, sirve para eso. Y yo siempre le compraba una cajita y ahí que lo tuviera porque sabía yo que tenía cólicos cada mes. Bueno, y esa vez el pastor Chuy ahí en su testimonio estaba así y su esposa se sentía mal, estaba así, güey. Y va y le habla a él y él no la peló. Y ella se puso triste, empezó a llorar y se quedó. Y él la vio y todavía, ay, no seas payasa. Algo así por decir. Como cuando piensa uno que ellas exageran. Bueno, a veces se exageran. ¿Verdad? Ahí está, ya dijeron que sí. Y como que a veces, uno ve, como que, o viceversa,
A veces uno se está quejando y, ay, no seas payaso. O, bueno, no seas payasa. Y bueno, y así pasó, algo así. Y no le hizo caso. Va y se mete a su cuarto. Y allá le habla a Dios. Literalmente. Te sales y le pides perdón a tu esposa. Cuando escucha la voz de Dios, ay, caray. Va. Sí, mi amor, discúlpame, vengo, perdóname, ¿sabes qué? Si fui grosero, fui áspero. Dime, ¿qué te pasa? Y ya ella se empezó a desenvolver, ¿no? Pero imagínense, gracias a Dios, porque pues él es pastor, él es ministro y a él se le va a pedir más. Pero como estaba comenzando todavía, no, estaba más joven, estamos hablando de años, pero Dios tenía que empezar a enderezar pues a los ministros, ¿no? Como así me habla Dios a veces. Dios me redarguye inmediatamente. Cuando esas cosas pasan, mi esposa es testigo y les puede decir, mi amor, perdóname, sí, discúlpame, se me salió. No era así como te lo quise decir. Y trato pues de suavizar las cosas, pero soy sincero. Y para la otra ya tengo más cuidado. Entonces, de esa manera, él fue y habló con su esposa. Y a partir de ahí entendió estas palabras que estamos diciendo. No sean ásperos con ella. Trátenla como a vaso más frágil. No las tratemos mal. ¿Qué eso quiere decir? No las trates mal. Por eso hay muchos matrimonios que le causaron mucho daño a su esposa o a su esposo. Hoy están separados, viven juntos pero no revueltos. Qué tristeza. Pero ya en Cristo Jesús, tú ya no tienes excusa para decir, es que ya no puedo amarla, es que ya no puedo amarlo, ya no siento lo mismo. ¿Cómo de que no? Si por eso te di de mi Espíritu Santo, el amor fue derramado en ti. ¿Qué tienes que empezar, varón, si causaste mucho daño? Pedirle perdón. Sentarte con ella y decirle, ¿sabes qué? Te quiero pedir perdón por todo el daño que te hice cuando éramos jóvenes, cuando estábamos recién casados, cuando yo tomaba, cuando llevaba mi vida de pecado. Hoy ya estamos grandes, hoy ya estamos aquí juntos, pero perdóname, mujer, perdóname de todo corazón. Y Dios puede hacer que vuelva ese amor ágape en ti y que vuelvas a amar a tu esposa, a tu esposo. Hay veces que hay matrimonios que ya, de verdad, parece mentira, pero es verdad de que no precisamente para estar teniendo sexo. Pero no es bueno que el hombre esté solo. Es mejor que tener a alguien, sí, que te cuide, que te pase una pastilla, un vasito de agua, etcétera, etcétera, cuando estás enfermo, ¿verdad? Que te cobije, que te tape, etcétera, etcétera. Y así nos quiere Dios. Porque no es bueno que el hombre esté solo. No nacimos para estar solos. Ni el varón, hay varones que no pueden estar sin mujer. Yo conocí a unos varones de que, híjole, aquí terminaban una relación y ya no eran novios, ya estaban en amaciato. Aquí terminaban con unos y aquí al ratito ya las miraba con otra, ya viviendo en unión libre. Oye, ¿sí qué pasó pues con tu mujer que tenía? No, es que esto. Y ya no te puedes aguantar tantito para que Dios te dé una mujer, etcétera. No, y así hay mujeres. Y nos va a pasar como la mujer samaritana, de mujer en mujer, de hombre en hombre, queriendo encontrar la felicidad. Y la felicidad lo encontramos solamente en Cristo. Él llena ese vacío. Y Él tiene una mujer ideal para ti, una media naranja. Por eso, jóvenes, se los he dicho, no anden en yugo desigual. Si tú te quedas con esa muchacha, con ese muchacho, vas a sufrir. Vas a sufrir. No vas a ser feliz. Al principio, los primeros días, las primeras semanas, sí. Pero si no, van a empezar los problemas. Y va a ser un infierno tu matrimonio, se los aconsejamos. Por eso, si ves que ella no quiere entregar su vida o ese muchacho no quiere entregar su vida a Cristo, mejor dale el cortón. Es mejor que sufras unos cuantos días a que sufras toda una vida. Y que te sientas amarrado por el matrimonio y por eso y que etcétera, etcétera, les va a ir como en feria. Dios no quiere eso, pero si tú quieres, ya no puede hacer más Dios.
A veces nosotros con nuestros hijos no quisiéramos que tomaran esas decisiones. Quisiéramos que ellos esperaran el tiempo de Dios, que se casaran con un varón cristiano, con una mujer cristiana, pero no quieren. A veces, pero ellos ya están grandes, ellos toman su decisión, entonces si ya son mayores de edad ya no podemos obligarlos. Ellos van a tomar su propia decisión y se van a sufrir consecuencias de ellos. A nosotros ya no nos va a juzgar Dios, ya no nos los va a reclamar, porque ellos ya estaban grandes. ¿Verdad? Y a veces Dios lo permite, porque así algún día ellos se van a arrepentir. ¿Y qué razón tenía la palabra de Dios? ¿Y qué razón tenían cuando predicaban estas cosas y yo no lo entendía? Porque Dios te ama, joven. Dios te ama, te quiere ver bien, que seas feliz, que estés estudiando o que trabajes, pero que te vaya bien. Espera el tiempo, no hay prisa. Nadie se muere por no tener sexo. Que no te estén calentando la cabeza en la escuela ahí, porque no tienes novio y que no te estás acostando. Porque ahí está de moda ahorita. ¿Qué? ¿Todavía eres virgen? Ah, no me digas que todavía eres virgen. Sí, ¿qué? Diles. Respeto y amo a Dios. Soy cristiana, soy cristiano. Porque la virginidad es para ambos sexos. Dios quiere que lleguemos vírgenes al matrimonio. No, nosotros la regamos, no conocíamos a Cristo, no conocíamos. Por eso a los jóvenes se los compartimos, para que no pasen lo que pasamos nosotros. Yo no quisiera que mis hijos sufrieran esto, pero allá ellos. Pero este es el consejo de acuerdo a la palabra de Dios. Dios honra mucho a una mujer que se guarda hasta el matrimonio. Porque si ella teme a Dios y ama a Dios, va a esperar, y va a venir en charola de plata el gansito marinela. Su media naranja. Y ese hombre te va a hacer feliz, te va a amar, porque es nacido de Dios, es un cristiano verdadero y te va a dar todo lo que tú necesitas. Te va a dar casa, sustento, abrigo y amor. Y nunca te va a hacer falta nada, porque esperaste el tiempo de Dios. Porque obedeciste a Dios. Y si lo obedeciste porque lo amabas. Y ahí viene la recompensa. Pero para los varones que estamos estudiando esto, tenemos que ponernos a cuenta. Aún aquellos que tuvieron sus esposas y por ahí que están separados ahora con la madre de sus hijos o con el padre de sus hijos, es bueno que como cristianos algún día te la topes con ella, pídele perdón. Mujer, te quiero pedir perdón. Pero si yo fui el que te fallé, yo fui el que me fui con otro hombre o que me fui con otra mujer, sí, pero yo también fallé. Te quiero pedir por las cosas que yo fallé, porque ahora mi conciencia me acusa que yo también tuve la culpa. No todo la tuviste tú. Yo también tuve algo de culpa. Y Dios te va a hacer conciencia de que tú entiendas dónde fallaste. Para que ahora en Cristo Jesús no vuelvas a cometer el mismo error. Y aún todavía, si hay la probabilidad de que Dios te devuelva a tu esposa y te la pueda traer a Cristo, gloria a Dios. Y si no, espera. El tiempo de Dios te va a mandar una mujer cristiana. No busques en el mundo, no busques en el Facebook, no busques en esos contactos. Porque a veces en la soledad un varón se encuentra así, entendemos, el varón no puede estar solo, necesita amor, necesita compañía, y anda buscando hacia en el Facebook, ¿será esta? ¿Quién será ahora? Y tratando de ver si alguien, ay Señor, ¿cómo no la conviertes? Y cómo, y que no sé qué, ¿verdad? Hasta eso le quisiéramos pedir al Señor, pero no va a ser así. Ahí en la Biblia dice, no yacen yugo desigual. Ahora, si alguien te gusta, ora por ella, pero no le insinúes que te gusta, no le insinúes que quieres con ella, que quieres con él. Deja, tú ora. Y si es de la voluntad de Dios, te la va a convertir antes de que tú empieces a andar con ella o con él. Ahí en la oficina te van a salir, ¿no? Más si eres madre soltera, etcétera, etcétera, te van a salir. Y tú en tu necesidad vas a sentir eso, necesitas sentirte amada ahorita, ya llevas tiempo sola, etcétera, etcétera, y va a venir alguien y te va a hablar bonito y te va a invitar a comer y con unas copitas y 2, 3, clericó y ya como que te vas a sentir querendona y ¡zas! No. Huyan de la fornicación, dice la Biblia. Espera.
Dios tiene a alguien para ti. ¿La regamos? La regamos. El que está en Cristo, ahora vienen cosas nuevas. Dios tiene algo bueno para ti. Mujer, Dios quiere que seas feliz. Varón, Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que seamos felices. Ese es el propósito de Dios con que nos trajo a este mundo, que seamos felices con Él. Muy bien, y terminamos en Santiago 3, 14, 16. Santiago 3, 14. Otro punto del varón. Los varones y también las mujeres no deben de ser celosos. Esposos cristianos, el celo no está en el cristianismo. Y ahorita le explico. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, pensando que tú estás bien, de que vas a dudar, desconfiar de tu pareja, etcétera, etcétera, pensando, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, o sea, que no viene de Dios los celos. O sea, quedemos claro, los celos no vienen de parte de Dios, sino terrenal, animal y diabólica. Es el enemigo el que trabaja en las mentes entonces, que quiere hacerte dudar, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué quiere decir esto? Que los varones no debemos ser esposos celosos. Varón, si tú estás casada con una mujer cristiana, tienes que confiar en ella. Al menos que te hayas casado con una mujer, como le llaman, arrecha, y que no sea cristiana. Ahí sí tienes la seguridad de que cualquier varón la va a andar deseando. Más si no se sabe vestir ella como una mujer decente. Si va a andar enseñando de más, claro, todo el mundo la va a andar deseando allá afuera. Pero por eso volvemos a lo mismo, al principio. Si tú estás casada con una esposa cristiana, tienes que confiar en él. Si tienes un esposo cristiano, tienes que confiar en él. No tienes que andarte ahí perturbando la mente, pensando mal, que te robe tu paz y con quién andará y estarás en su oficina o no será que estará con alguien o que tantito vieron que platicó con alguien. Unos celos tontos que ni al caso no puede ser. Eso lo hace el mundo por lo mismo de que no tienen el Espíritu Santo, no son hijos de Dios y saben que en cualquier momento los dos se pueden traicionar el uno al otro. Pero si nosotros tenemos una esposa cristiana o un esposo cristiano y vemos sus frutos del Espíritu Santo en él y en ella, entonces podemos estar tranquilos. Pero si tú sientes solo de una mujer que no es cristiana, pues claro, lo vas a seguir sintiendo porque no estás segura de ella, por lo mismo. Pero si una mujer, tu esposa, tu esposo, tienen a Cristo, tienen el temor de Dios, por lo tanto puedes vivir en paz. Esto de los celos no es bueno, no depende de Dios, sino que diabólica, o sea que tiene influencia satánica, porque Satanás está queriéndote robar tu paz. Ahí viene a la mente, aquí en la mente, Satanás viene, que te pone a pensar cosas malas de tu esposa, de tu novia, de tu novio, por lo mismo que quiere que no tengas paz. Y eso no es bueno. Por eso, en Proverbios 5, 18, 19, anótelo, también para los varones, dice que tus caricias te satisfagan. Proverbios 5, 18, 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. O sea, la mujer que escogiste para esposa cuando te casaste. Como sierva amada, graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Varones, no tenemos por qué andar buscando. De acuerdo aquí a la palabra de Dios, las caricias, la intimidad con nuestra esposa debe de ser suficiente para satisfacer nuestro instinto sexual.
el sexo es solo dentro del matrimonio. Entonces, sus caricias de ellas nos deben de satisfacer y también la mujer ahí es donde debe de poner su parte para que su marido quede satisfecho. Una mujer cristiana o no cristiana, para los que nos ven en las redes sociales, no debe de ser frígida, no debe de ser fría, seca. No. Por eso, si hay en algunas mujeres hay un trauma en su pasado y que por eso se cohíben a la hora de la intimidad y no pueden darse de sí del todo con su esposo, tienen que acudir a consejería pastoral. O también el varón. Si hay un problema de disfunción eréctil o algo que los cohíba o no esté funcionando, hasta para eso necesitamos consejería. Pastor, queremos platicar con usted sobre este tema sexual. ¿Qué nos aconseja? Y Dios siempre va a tener un consejo. Pero no busquemos por otro lado, allá con la doctora Corazón, el problema para solucionar nuestros problemas. ¿Sí? Porque la doctora Corazón va a decir, no, si no puedes con tu esposa, pues mastúrbate. O no puedes con tu esposo, satisfácete a ti mismo, con tu propio cuerpo. Si ya no puede tu esposo, pues échale tú. Ahí venden aparatos. Eso va a decir la doctora Corazón. Y el que fornica con su propio cuerpo, peca. O sea, para todo eso hay respuestas bajo la Biblia. Pero eso todo lo tenemos que hablar en una consejería. Por eso va a quedar pendiente la serie de la prédica del sexo en el matrimonio. Solo con los matrimonios voy a compartirlo. Y bueno, y también las mujeres que son adultas y varones que son adultos, aunque no tengan pareja, para que vengan a escuchar y aprendan, para que cuando tengan nuevamente su pareja, ya sepan cómo es el sexo en el matrimonio. Muy bien, entonces, sus caricias te satisfagan. También la mujer debe poner de su parte, ¿verdad? Y esto lo voy a hablar más profundamente en ese tema, no quiero abordar mucho ahorita porque de una cosa me lleva a otra y me voy a extender más, mejor hasta ahí. Pero sí es muy importante que debemos satisfacer. Por eso, varones, porque es para los varones. Por eso nosotros como varones cristianos no podemos andar viendo pornografía ni videos inmorales. ¿Por qué? Porque ahí vas a ver, obviamente, cosas mejores, por decirlo así, más jóvenes, más bonitas, más bellas que tu esposa. Y eso es lo que ha trabajado el diablo para engañar al mundo con la pornografía. ¿Y qué es lo que hace? Que cuando un varón, un hombre o mujer también, porque mujeres han caído en la adicción de la pornografía, su mente empieza a ser invadida, los demonios vienen a su vida y empiezan a trabajar. Entonces ya ves que no es suficiente tu esposo o tu esposa. Tú quieres buscar otras cosas más allá. Y eso es lo que hace la pornografía. Que algo que comienzan con algo suave, como Ted Bundy, que comenzó con revistas y luego videos y luego otros videos de más la pornografía ya era más cruda, trajo demonios a su vida. Usted ahí está en YouTube, búsquelo, testimonio de Ted Bundy. Este muchacho, este hombre, que después de que él se metió a la adicción a la pornografía, ya violaba a las muchachas y las mataba. Y algunas las mataba primero y luego las violaba. Así tan grueso llegó ese hombre a endemoniarse. Todo por la pornografía. ¿Por qué? Porque cuando eso de la pornografía, de ahí viene forneia en el griego, y ahí viene derivado la palabra fornicación. Eso de la pornografía, llegan las personas, ya sea mujeres o hombres, a meterse tanto que luego ya nada les satisface. ¿Por qué creen que han llegado a la pedofilia, allá cosas más aberrantes, más sucias, que ya lo natural ya no les satisface? Quieren ver algo más, algo más. Los jóvenes así comienzan. Comienzan viendo algo, TikTok y de esas cosas, y ahí se va metiendo y los va carcomiendo y los va absorbiendo y después ya no les satisface.
y su vida está invadida, su mente, ya no se pueden concentrar en sus estudios, en estas cosas, porque ya su mente están viniendo nada más esperando el momento, venir a la casa, encontrar el momento, estar solos para buscar eso. Esa droga es como una droga. Y eso es horrible. Tienen que cortar de tajo. Si no podemos, eliminen. Por eso yo se los he dicho, tienen que eliminar TikTok. Hombres y mujeres, es una pérdida de tiempo. Si no puedes con el Facebook y estás cayendo, no lo uses, desinstálalo. Hasta que madures, que crezcas. Porque de una cosa lleva a otra. Empiezas con algo y terminas en otro. Hay que tener mucho cuidado. Para que después no venga y caigas en adulterio. Hebreos 13, 14, 6. 13, 14, y es el último, ahora sí. Hebreos 13, 14, 6. (13, 14, 16). No, así 13, 14, 6 dice. A ver. Hebreos capítulo 13. A ver. Sí, Hebreos 13, versículo 4 al 6. Versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio. Ahí está. Honren a su esposa, honren a su esposo. En todos está diciendo. Y el lecho sin mancha, sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. O sea que el matrimonio debe ser, esa palabra lecho significa sin mancha, sin mancilla. O sea, debe ser un matrimonio puro, santo. Que el esposo no esté viendo pornografías a escondidas de su esposa. O que la mujer también esté viendo pornografías o videos inmorales a escondidas de su esposo. O que tenga contactos, como ya le dije ahí, amiguitos escondidos o amiguitas escondidas. Todo eso tenemos que cuidarlo sin lecho y sin mancha. Dice el lenguaje sencillo. Todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Lenguaje sencillo. Es muy importante eso. Para no caer en todo eso, ir cortando todo esto lo que hemos hablado, tener mucho cuidado. Para que no caigamos en adulterio, fornicación o deshonrar a nuestras, porque aquí dice Dios honroso. O sea, un varón, aunque no tenga físicamente adulterio o fornicación con otra mujer allá afuera, ya lo tuvo el simple hecho de ver esos videos. Estás deshonrando a tu esposa. Cada vez que tú ves un video de TikTok inmoral ahí, como sea, en ese momento estás primeramente deshonrando a Dios y deshonrando a tu esposa o a tu esposo. Y los jóvenes, ¿a quién deshonran? A Dios. Viendo esas cosas. Por eso es honroso sea. Lo contrario de deshonrar es honrar. Honrar, reconocer que solo ella le pertenece a mi cuerpo, él es el dueño de mi cuerpo, ya no es mi cuerpo, sino es de mi esposo. Él es el único que tiene derecho. Ella es la única que tiene derecho. Pero bueno, todo esto más lo vamos a ver en la otra enseñanza. Muy bien. Lo dejamos hasta acá. Esta fue la segunda parte de la función, el papel del varón en el matrimonio. Hay muchas cosas más que hablar, pero más adelante tocaremos otros temas. Pero mientras tanto, creo que los puntos más importantes los hemos visto hoy. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor, en esta mañana por tu palabra que has hablado a los matrimonios. En el nombre de Cristo, gracias, Padre, porque siempre nos bendices con tu palabra. Señor, y sabemos que
Es muy importante estos temas. Hay muchos matrimonios desorganizados y tú quieres organizar, enderezar, purificar esos matrimonios para que nos sigamos amando hasta que la muerte nos separe. Y si allá en la otra vida deseamos estar juntos, Señor, que así sea. En el nombre de Jesús, te bendecimos en esta mañana, Padre, por tu palabra. A todos los que nos ven en las redes sociales, tal vez tú no tengas a Cristo. Tal vez has fracasado. Llevas ya 2, 3 fracasos, divorcios. Tu esposa te abandonó, tu esposo se fue con otra. Mira, hay esperanza. No todo está perdido. Cristo quiere llenar ese vacío con el que te quedaste. Si tú le abres tu corazón y lo aceptas como tu Señor y Salvador, Él entrará en ti. Solo tienes que reconocer que eres un pecador, que eres una pecadora, que necesitas a Cristo. Tal vez tengas una religión X, no importa la religión que tengas, pero no tienes a Cristo. Tienes religión, pero no tienes a Cristo. Y tú te has dado cuenta que bajo esa religión en la que tú estás, tu vida no ha sido transformada. Dios no ha podido manifestarse en tu vida. No ha sido llena del Espíritu Santo por la ausencia de Cristo. Si tú has entendido esta prédica y comprendes ahora por qué fracasó tu matrimonio, por no tener a Cristo primeramente, hoy es el día que Dios te regala la salvación. Lo único que tienes que reconocer de todo corazón que le has fallado a Dios. Y ahí donde estás, en tu lugar, en tu oficina, en el taxi, donde estés escuchando este video, si tú quieres aceptar a Cristo, repite conmigo estas palabras, esta oración de fe. Con todo tu corazón, dile así, ve repitiendo conmigo y cierra tus ojos. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Creo que pagaste en esa cruz por mis pecados, Señor. Y ahora, Señor Jesús, te pido que entres a mi corazón en este instante, porque te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Haz de mí la obra del nuevo nacimiento y enséñame a vivir para ti el resto de mis días. Y gracias por regalármela hoy la salvación. He orado por fe, porque creo que la salvación se recibe por fe. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Todo esto te lo pido en tu bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos estas personas. Bendice, Señor, estos matrimonios de esta congregación, de todas las congregaciones del mundo y de los matrimonios que todavía no están en Cristo, que tú los traigas. Te lo pedimos en esta mañana, que acudan a Cristo. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, has hecho esta oración, déjame decirte que Cristo ha entrado a tu vida. Han sido perdonados tus pecados. Lo que necesitas es comenzar a leer la Biblia de Mateo, Apocalipsis, Nuevo Testamento. Comienza a leer tu Biblia ahí en casa. Si no tienes, descárgate una aplicación. Hay Biblias gratis en la aplicación. Busca una iglesia cercana lo más pronto ahí a tu domicilio, que sea iglesia cristiana evangélica, ya sea bautista, presbiteriano, nazareno, pentecostal o iglesia cristiana sin dominación, no importa, ahí donde estás, y pídele a Dios que te dé una buena iglesia donde prediquen la palabra de Dios. Y cuando veas cosas raras ahí, pídele a Dios dirección y te va a dar una nueva iglesia. Estamos en tiempos finales y ya están escasas las iglesias de sana doctrina. Te bendecimos y que Dios te guarde en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.